Me arrepentí de haberle dado el voto yo. Si pudiera quitárselo, lo permite a nosotros para llegar a la presidencia, solo para invertir en política, 500 millones de lempiras. Si usted quiere llegar a ser presidente, que espero que haya alguno aquí, ¿de dónde va a sacar esos 500 millones para invertir? Tiene que ir donde los empresarios o donde los narcotraficantes, para que ellos le den ese dinero y después usted va a gobernar para ellos, no para el pueblo. Entonces, el problema que tenemos en nuestra política es que está demasiado corrompida. Entonces, no es que un cristiano no puede andar en política, claro que puede, ¿por qué no? Me gustaría a mí que todos los alcaldes salieran de la aldea del Saladino y congregándose aquí. Me gustaría, ¿por qué? Porque al menos yo sé que le puedo dar el voto a una persona a la cual no va a andar llamando brujos para que le limpien la casa. Vamos a hablar un poco acerca de los gobiernos de la tierra. No sé si sería bueno, ¿verdad? Pero mire, en el pueblo de Israel existían un tipo de gobierno, ¿verdad? Hay muchos tipos de gobiernos en la tierra. Nosotros tenemos un gobierno democrático socialista, que es el gobierno que está ahorita mandando nuestra señora presidenta, ¿verdad?, de la República, Xiomara Castro de Celaya. Ella es democrática socialista, por decir así, o sea que están más inclinados al socialismo. ¿Qué es el socialismo? El socialismo es que si uno tiene más, debería compartir con el que tiene menos. Eso es socialismo. Ahora, el comunismo es un poquito más fuerte. El comunismo es lo que hay en Cuba, ¿verdad? En Cuba es que no es que el que tiene más comparte con el que tiene menos. En Cuba es que nadie tiene nada y todos tienen todo. Quiero decir, hay ventajas y desventajas de todo. En Cuba nadie se muere de hambre. No hay nadie muriéndose de hambre. Pero tampoco hay gente que diga, no, mañana me voy a comer una sopa de pescado. Y se va a ir a comerse una sopa de pescado. Y pasado, no, el pescado ya me aburrió, me voy a echar un arroz con pollo allá. No funciona así, ¿verdad? Sino que el comunismo lo que hace es que a cada uno le reparte lo que va a necesitar en el mes. Y no puede comer más. Así que poco creo que haya exceso de gordura en Cuba. No existe eso allá. Entonces, tienen sus ventajas, ¿verdad? Todos estudian gratuitamente hasta que se gradúan de la universidad. Tiene sus ventajas, ¿verdad? Pero la gente es menos libre en ese aspecto. Nosotros, por lo general, nosotros somos democráticos. Estados Unidos es un país democrático. Usted puede hacer todo lo que desee, es libre, ¿verdad?, de trabajar donde quiera, como quiera, de emprender donde quiera y como quiera, siempre y cuando se guarde a las leyes. Pero todos los gobiernos piden parte de su trabajo. Mire lo que dice la Escritura ahí. Israel tenía un gobierno teocrático. ¿Qué es teocrático? Dios gobierna. ¿Quién gobernaba? La parte religiosa de Israel era la que gobernaba, o sea, Dios gobernaba. Pero el problema es que a veces la parte religiosa, imagínense que hasta la parte religiosa se corrompe, hermano. Hasta los religiosos, por eso el mucho poder es malo. Hasta los religiosos podemos llegar a corrompernos, ¿verdad? ¿Qué es religión? Religión es el intento de las personas de llegar a Dios, por eso hacemos comunidad. Todos nosotros somos religiosos, ¿verdad, hermano? Pero claro, hay religiones verdaderas y religiones falsas. O solo hay una religión verdadera y las demás son falsas, ¿verdad? Que la religión verdadera es la vida. El que vive una vida en justicia y en amor, ese tiene la religión verdadera. Todas las demás son falsas, ¿verdad? Así que así, Samuel empezó a gobernar. Ellos estaban felices con Samuel. Pero el problema es que la gente buena envejece, hermano. Igual que la gente mala. Todos envejecemos, ¿verdad? Y si no mires el espejo, ya tiene su par de arrugas, creo. Todos envejecemos, hermano. Y lo que sucedió es que, como todo buen sacerdote, ¿verdad?, crió a sus hijos, pero sus hijos no siguieron su camino. Qué terrible, ¿verdad, hermano? ¿No le ha pasado a usted eso? Usted cristiano, buen cristiano, ama al Señor, quiere seguir a Cristo, pero sus hijos ya no están en el mismo camino. Es lo que pasó con Samuel.
Y Samuel, aunque los hijos no estaban en el mismo camino que él, los puso a dirigir la obra del Señor. Y entonces ellos ya juzgaban al pueblo, pero lo juzgaban que venía la hermana aquí donde mí, la hermana Vilma, ¿verdad? Y me decía, hermano, fíjate que tengo un problemita, pero aquí están estos 50,000 pesos, mire, ayúdeme. Y dice que ellos empezaron a recibir, ¿cómo le llaman a eso? Cuando uno le paga a la policía para que lo deje ir. Soborno. Ellos empezaron a recibir soborno, hermano. Y le pagaban a la gente para que, la gente les pagaba para que les hicieran favores legales. Y entonces el pueblo empezó a decir, no, estos son corruptos. Palabra bien famosa en Honduras, ¿verdad, hermano? Estos son corruptos. Pongan un rey sobre nosotros mejor. Y fueron donde Samuel y dijeron, no, hombre, que estos hijos tuyos no son como boles. Estos hijos tuyos son unos pícaros. Y nosotros no queremos que los gobiernen pícaros. Y entonces Samuel fue y lloró al Señor y le dijo, Señor, mira lo que este pueblo está pidiendo. Y vino Samuel y dice que Dios le dijo, ve y dile a este pueblo estas palabras. Y fue lo que les leí. Si ponen un rey, le dijo, ese rey le va a quitar los mejores hijos. Las mejores hijas, a sus hijos los va a poner a trabajar en los campos, ustedes les va a sacar un diezmo para sus oficiales y sus hombres de guerra, van a tener que trabajar para él, les va a quitar sus mejores tierras, les va a quitar parte de lo que ahora es de ustedes, va a terminar siendo de su rey. Y ellos dijeron, no importa, preferimos que nos quite eso y no que nos estén gobernando pícaros. Y entonces por eso cambiaron el gobierno teocrático a un gobierno monárquico, creo que le llaman eso, la monarquía, que ya es que ponen un rey, como Inglaterra. Inglaterra tiene un rey, España tiene un rey es que eso nunca lo quitan del poder, ¿verdad? Y los hijos de ellos van quedando en el poder siempre. Ellos tienen rey, ¿verdad? Así que ellos empezaron con un gobierno así, pero le dijo el Señor, les va a poner impuestos. Y a ustedes, ¿creen que no les ponen impuestos? Solo porque nosotros seamos un gobierno democrático, hermano, no significa que nosotros no pagamos impuestos. Cuando usted va a echar gasolina, usted dice, le eché 1,000 empiras de gasolina al carro. Sí, pero 150 pesos fueron del gobierno. El gobierno los viene a traer a la gasolinera, ¿no? Y los trae, ¿verdad? Entonces, todos los gobiernos le sacan dinero a uno. Todos. En Estados Unidos creo que el 50% del trabajo de la gente es para el gobierno. Todo. Por eso no les convienen los ilegales. Pero aunque usted crea que no paga impuestos, usted paga. Nosotros fuimos a comprar esa cerámica, ¿verdad? Y ahí en la factura dice impuestos. Como 8,000 pesos pagamos de impuestos. Eso es del gobierno. Nosotros lo estamos dando al gobierno. Por un churro que usted compre, le está dando al gobierno. Si compra una casa, una parte es del gobierno. Si renta una casa, una parte es del gobierno por impuestos sobre la renta. Si vende una casa, es del gobierno una parte. Si se muere, algo es del gobierno. Siempre le sacan algo a usted. La Escritura así lo dice, hermano. Cuando escojan un rey, y hoy les va a tocar escoger más o menos un rey a ustedes. ¿Verdad? A los que votan o a los que les interesa votar, porque hoy tenemos elecciones en nuestro país, ¿verdad? Y nosotros debemos ser sabios, hermano. Quiero decir, si le vamos a dar parte de nuestro dinero a alguien, que al menos sea alguien que valga la pena dárselo. Si me preguntan a mí, hermano Carlos, ¿y usted de qué partido político es? ¿Es cachureco? ¿Es liberal? ¿Es democracia cristiana? ¿Es del Pino? ¿Es libre? Para Cristo y soy libre. ¿Verdad? Pero yo nunca, desde que voto, que yo recuerde, yo nunca he votado por un partido político. Nunca. Yo todo el tiempo estoy escuchando las políticas de ellos, su manera de expresarse, ¿verdad? Sus principios, la vida que han tenido antes de ser políticos. Siempre me ha gustado esto, yo investigar, y a ese que considero yo, ¿verdad?, que puede ser un buen gobernante al cual mis impuestos los va a ocupar para algo bueno, entonces a ese le doy el voto. Bueno, si el otro día que fuimos para que nos dieran lo que nos habían prometido, me dijeron, tiene que pagar la solvencia. Y me preguntaron, ¿usted tiene propiedades? No.
le digo yo. Entonces, va a pagar 545, parece que me deja caro. Y le digo a la muchacha, yo, hombre, le digo, es que ahora uno paga por vivir. Le digo. Hermano, hasta por respirar le cobran. Entonces, al menos sean inteligentes ustedes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sea que escojamos un gobierno bueno o sea que escojamos un gobierno malo, nos tenemos que someter al gobierno que nosotros mismos escogimos. Y a veces el pueblo, a causa de la miseria, ¿verdad?, se deja comprar con cualquier cosa. No debería ser así, ¿verdad? No debería ser así. Uno no debería dejarse dominar por cualquier cosa, ¿verdad? O porque le dieron una bolsita o un par de zapatos o un par de canaletas. No. ¿Y qué tal que esa persona sea terrible? Nos va a dejar a todos arruinados, hermano. Si la razón por la cual esos dejaron el gobierno teocrático es porque habían dos pícaros gobernándolo, los hijos de Samuel, ¿verdad? Y nosotros ya conociendo a veces la picardía de esos bandidos, hermano, corremos a darles el voto solo porque nos dieron un par de calzoncillos. No, mi hermano, no sea así usted. Sea inteligente. Sea sabio para escoger. Mire los principios de las personas que están ahí, ¿verdad? Es súper importante. ¿Por qué? Porque mire, una de las cosas que un cristiano tiene que hacer, o tendríamos nosotros que hacer, es orar para que Dios nos dé buenos gobiernos. No, me dijo alguien ayer, ¿verdad? Es que en la Biblia está escrito, dice, que es que esto va a ir de mal en peor. Y es verdad, ¿verdad? En la Biblia dice que viene un tiempo donde las cosas se van a poner muy difíciles, ¿verdad? Pero eso no significa que nosotros no tengamos que orar para vivir quieta y reposadamente, dice la palabra. Porque el gobierno que escojamos, nosotros tenemos, hermanos, que someternos a ese gobierno. Yo le di el voto, en el gobierno pasado, yo le di el voto a Xiomara Castro de Celaya. Yo se lo di públicamente, ahora ya me declaré. Solo entró al poder, hermano, y mandó traer un montón de brujos y brujas para que le fueran a hacer una limpia a la Casa Blanca. Me arrepentí de haberle dado el voto yo. Si pudiera quitárselo, se lo quito el voto. Quiero decir, a veces uno escoge y escoge mal. Porque no analiza el tipo de personas que pone uno a gobernarlo a uno mismo y no lo están mandando a uno, pues. No dice la Escritura, pues, ustedes van a ser de esa persona. Va a poder hacer lo que quiera con usted. Un montón de brujos gobernándolo a uno, hermano. Que el Señor lo reprenda, ese diablo. Gracias al Señor, mi Rey es Cristo. Y no, hermano, ya estuviera yo también ahí buscando a ver si limpio mi casa con un par de, preguntándole a la presidenta, ¿quiénes mandó tres? A ver si los mando tres yo. Qué vergüenza, ¿verdad, hermano? Que el pueblo de Dios sea tan ciego. Que nosotros seamos tan ciegos, ¿verdad? Y no podamos ver lo que está ocurriendo y lo que está pasando, mis hermanos. Como maldición están tirando en nuestro país. Entonces, ¿qué tiene que hacer a uno? Como uno mismo los puso, ¿verdad? No se pusieron solos. Uno mismo fue y manchó el semejante dedón ahí. Feliz más bien enseñando el dedo cuando viene de votar. Miren, yo lo puse este gobierno. Bueno, ahora nos toca orar por la presidenta Xiomara Castro de Celaya. Aunque ella prefiera ir donde los brujos en vez de los pastores o los evangelistas a que oren por ella, ¿verdad? Entonces, ahora nos toca orar por ella. ¿Qué? Nosotros mismos la pusimos. Oremos ahora para que el Señor le dé sabiduría a ella para poder gobernarnos de manera justa. Porque es lo que todo el mundo quiere, ¿verdad? Que al menos los líderes que tiene arriba intenten hacer el bien por el país. Ahora nos toca orar por ella. Pero como gracias a Dios nuestros gobiernos no son eternos, también podemos orar por el gobierno que viene. No leo la hermana, pues, que nosotros teníamos que orar por todos los gobernantes. Y nosotros cambiamos de gobierno cada 4 años. Debería estar en ayuno y oración usted, hermano. Clamando, ¿verdad? Señor, danos un gobierno que valga la pena, papá. Danos un gobierno que valga la pena, Señor. Sino que a veces, hermano, uno va a votar, ¿verdad? Y no va a votar realmente con convicciones.
sino que va a votar tal vez por el que es más famoso, por el más conocido, pero no por los principios que tiene. Una vez llegó allá al Esquial, era del Partido Libre también, creo, esta muchacha. Llegó al Esquial a hacer política, ¿verdad? Y como yo era el pastor, llegaron a buscarme ahí y los pusimos a platicar. Y me decían, no, hombre, nos va a dar el voto, nos va a apoyar, ¿verdad? Y entonces le digo, ¿le puedo hacer un par de preguntas? Ajá, me dice. ¿Qué piensa usted, le digo, del movimiento LGTB? O sea, de los derechos de los homosexuales. ¿Qué piensa usted de eso? Y ella me dio, yo escuchándola. ¿Qué piensa de la eutanasia? Le digo. O sea, de matar a los viejitos cuando ya no nos sirva. ¿Verdad? Y entonces, ¿qué piensa usted de eso? Y empecé a preguntar, ¿qué piensa usted de la pena de muerte? ¿Qué piensa usted sobre los derechos de las iglesias, por ejemplo? Y empecé a preguntarle a aquella mujer, ¿verdad? A ver qué pensaba de todo lo que a mí me interesaba. Sino que uno, hermano, el primero que viene, ¡pah! ¿Verdad? Inmediatamente, ¿verdad? Va a manchar su dedo. No, no sea así. Piénselo bien. Después le va a tocar orar por él. Mire lo que leo la hermana aquí. Leo la hermana en Romanos 13, del 1 al 6, dice: sométase toda persona a las autoridades superiores. ¿Serán autoridades superiores nuestros gobiernos, hermano? ¿Serán autoridades superiores? Sí, ¿verdad? ¿Nuestros alcaldes serán autoridades superiores? Sí, ¿verdad? ¿El jefe de policía será autoridad superior? Sí, ¿verdad? Entonces tenga cuidado. Trate de que a quien se va a someter sea una persona con principios. Ya vamos a hablar un poco de si un cristiano puede andar ahí metido. Porque lo necesitamos también, ¿verdad? Otra cosa que nosotros tenemos que hacer es colaborar con los impuestos. ¿Cuántos de ustedes deben impuestos, hermano? Tenemos que hacerlo. Sí, la palabra de Dios dice: sométase a toda autoridad. Y le cobran impuestos. ¿Tiene casa? Tiene que pagar. Bueno, no le digo que hasta por respirar tengo que pagar. ¿Por qué? Porque nosotros los ponemos ahí, es necesario. Hay que pagarle. Ahora, ¿qué pasa si un gobierno se opone a la obra del Señor? ¿Qué harían ustedes, hermano? Si un gobierno se opone a la obra del Señor. Miren lo que pasa en China. En China hay 2 iglesias. Porque China es comunista, ¿verdad? En China hay 2 iglesias. Una iglesia es la legal. O sea, van con sus Biblias al templo y todo, tranquilo, ¿verdad? Es la legal. Y hay otra iglesia que le llaman la iglesia de las cavernas, que ellos andan escondidos. ¿Por qué cree que hay 2 iglesias? Porque a una iglesia le permiten predicar porque analizan sus sermones. O sea, ya le dicen en pocas palabras qué es lo que pueden predicar y qué es lo que no pueden predicar de la palabra del Señor. La otra iglesia es la que quiere predicar conforme a lo que Dios les da. Y entonces esa iglesia tiene que andar escondida porque si lo hayan con una Biblia lo meten preso. 4 años y lo vayan a predicar. La iglesia escondida de China. 2 iglesias. Y todavía ahí dicen que hay como 14 millones de cristianos. Más de la gente que hay en toda Honduras hay de cristianos en China escondidos. ¿Verdad? ¿Qué debería hacer usted si un gobierno entonces se opone a la obra del Señor? Dice el hermano que si el gobierno se opone, tendría que ser escondida. ¿Ustedes qué piensan? Miren lo que pasó. Yo no sé, hermano, a veces nosotros somos como tullidos. Yo una vez fui a predicar un mensaje a La Paz y fue un mensaje bien fuerte, ¿verdad? Yo sé que fue fuerte, en contra de nosotros mismos, los cristianos, ¿verdad? Porque cuando hubo la pandemia, el gobierno puso una ley, no podíamos congregarnos, no podía acercarme yo al hermano como a 1,5 metros era, que no podía acercarme al hermano, ¿verdad? El que estaba enfermo, la ley era que lo tenían que esconder en un cuarto durante 15 días, hasta que muriera.
Tenía que andar con mascarillas. Aquí usted, mire, si no andaba con mascarillas, no lo dejaban montar ni a los buses, ni a los bancos, no lo dejaban entrar. Bueno, pusieron un montón de leyes, hermano, y las iglesias las anduvieron cerrando. Fue un montón de cristianos, ¿verdad? Ay, me muero. Me pasa que el COVID. Y murió, hermano, un montón de gente que usted no puede imaginarse. Pero esa gente se murió de miedo. No se murieron del COVID, hermano. Se murieron de miedo. Y voy a predicar una iglesia en La Paz que quien se murió fue el pastor de la iglesia. Y yo les digo, algunos de ustedes Dios los va a juzgar, les digo yo, porque ustedes por cobardes dejaron morir a su gente. Porque ninguno de ustedes fue capaz de orar y ayunar y ir a imponerle las manos a aquel que tenía COVID. Hay ocasiones, hermano, en donde uno tiene que ir en contra de las autoridades, porque la autoridad va en contra de lo que Dios ha dicho que debemos hacer. Y Dios dijo, pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. Y lo iban a esconder 15 días en un cuarto solo. Nadie lo toque. Nadie lo toque. Cobarde que es a veces el cristiano, hermano. Tan prohibidas las reuniones. Y cerraron las iglesias por un montón de meses, hermano. Nosotros no cerramos ni un día la iglesia del Esquillal. Yo no sé aquí, estuvieron cerrados. Pero la iglesia del Esquillal no cerró ni un día. Todo el que está enfermo, hay que ir a orar por él, hermano. Allá aparecía enfermo otro, hay que ir a orar por él, hermano. Y el Señor nos honró. No se murió ni un anciano, no se murió ni un niño, ni un joven. No murió nadie de COVID de nosotros. Y yo creo que en la mayoría de iglesias de aquí, de la región, no murió una sola alma de esa enfermedad. Que decían que los viejitos y les pega se mueren. No se mueren. ¿No? Somos testigos de que no se mueren. Y nosotros que acostumbramos todavía que todo el mundo se abraza al salir del culto, más los abrazamos todavía. En plena pandemia nosotros hicimos 7 días de ayuno sin entregar en el Esquillal y habíamos 18 personas en ayuno ahí y no se murió ninguno. Y al único que le pegó COVID de los 18 fue a mí. Saliendo de los 7 días de ayuno sin entregar, hermano, me entró COVID. El mismo día yo lo entrego y empiezo a sentir acá taquicardia, ¿verdad? Y debilidad y ganas de vomitar y no podía. Y el sabor de los alimentos se me desapareció. Tenía COVID. Y ese mismo día me habían invitado para que fuéramos a orar por una casa que supuestamente estaba embrujada, aquella casa. Y entonces les digo yo no puedo caminar. Consigan un carro. Fueron a conseguir un carro. Me llevaron para allá, ¿verdad? No saludé a nadie. Yo pues creo que podía, porque hasta aquí ya me morí. No podía respirar bien. Me pegó bien fuerte el COVID a mí, hermano. Pero le digo a veces por cobarde la gente, hermano. Se murió por miedo. Con más gente estaba yo bien como unos 40 ahí. Y la hermana Dilia me queda viendo y mi hermano Carlos, mi hermana Dilia, ¿y usted qué le pasa que no ha saludado? No, hombre, le digo yo que me estoy muriendo. Y me dice la hermana Dilia, hermano Carlos, me dice, por eso entonces que el Señor me estaba hablando ayer, dice, y estaba diciendo, oren por mi siervo Carlos. Cuando ella dijo eso, el Espíritu Santo me tomó, mire, y yo empecé a llorar como un bebé y botaba la fiebre por las lágrimas. Yo todavía recuerdo, ¿verdad? Llorando yo y botando la fiebre. Y después de que empecé a llorar, hermano, yo sentí que la fuerza me volvió al cuerpo, ¿verdad? Nos pusimos de pie y empezamos a reprender diablos en aquella casa, hermano. Adiós COVID. Yo no tomé ni una pastilla para el COVID, nada. El Señor me curó, ¿verdad? El Señor me curó. Y decían que el que tenía las defensas débiles se moría. Yo venía saliendo de 7 días sin comer y sin beber. Y no me morí, aquí estoy sano. Entonces, mire, a veces uno lo que tiene que hacer es discernir, ¿verdad? Cuando algo viene de parte de Dios, aún en nuestro gobierno, porque recuerde que usted pone un gobierno, pero usted no sabe si en el camino se va a torcer. Porque todo el que esté en el poder, por lo general, se tuerce. Entonces uno tiene que tener cuidado, ¿verdad? Como dijo el apóstol Pedro cuando le dijeron, mira, te vamos a castigar aquí si te volvemos a ver predicando a Jesucristo, le dijeron, te la vas a ganar. Y el apóstol Pedro les dijo,
Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces a mí no me interesa. Si un político va en contra de la voluntad de Dios, déjelo. Usted mismo lo eligió, ore por él ahora. Pero si va en contra de la voluntad de Dios, yo no lo voy a seguir en sus leyes y en sus reglas. Y donde sea que vayan de los hermanos, les digo yo, no, ustedes dejaron morir la gente. Ustedes son los culpables. No hubiera muerto ninguno si ustedes se ponen a orar y a buscar la presencia del Señor y a orar por esa gente. Bueno, tomando en cuenta lo que les acabo de contar y lo que les acabo de decir, ¿verdad? Me gustaría escuchar su opinión. ¿Puede alguno de ustedes meterse a política? ¿Puede el pastor Carlos Murillo lanzarse de regidor? ¿Puede la líder María Martínez lanzarse de alcaldesa? ¿Qué dicen ustedes, hermano? ¿Es lícito que nosotros andemos en la política? ¿Qué hacen los políticos, hermano? Mienten y no cumplen. No Pueden andar. mienten, dice el hermano, ¿verdad? Los políticos. El que miente es el que es hijo del diablo. Y el que miente es hijo del diablo. Entonces, ¿usted qué dice? ¿Debería un cristiano andar ahí o no? Dice la hermana que no. Hermano, acaba de bajarse a todo el mundo, el hermano. Yo digo que no, porque es que si se mete a la política, entonces tiene que andar en política, ya no va a estar ni digamos, congregándose. Ya no va a estar congregándose. Dios mío, imagínense. Qué problema, ¿verdad? Otro hermano, ¿qué piensan ustedes? Hay diferentes posturas, ¿verdad, hermano? Yo me gusta escucharlos a todos, a ver. ¿Qué? Los varones, ustedes son más políticos que las mujeres, creo. Como ellos, porque imagino que estaban lo mismo. En el tiempo pasado, hermano, de los reyes, no era como ahora, ¿verdad? Ahora no era que había votaciones, nada de eso ahí, sino que era por descendencia. Dios eligió el primer rey y de ahí era por descendencia. Aunque eligió también el segundo rey como David, ¿verdad? Y de ahí por descendencia. Es que hay diferentes maneras de gobierno, ¿verdad? Pero el de nosotros es de andar haciendo política. El de ellos no. El de ellos era por herencia. Entonces ellos no hacían política. Aunque también habían políticos ahí, ¿verdad? El hijo de David, Absalón, le quitó el trono a David a pura política. ¿Qué es la política? La capacidad de convencer al otro para que se una a mi movimiento. Así que si usted no es bueno para convencer a otros hermanos, no se meta a política. Porque no va a funcionar, ¿verdad? En ese aspecto. Entonces los reyes era diferente, ¿verdad? Vamos a ver. ¿Qué dice usted, hermano? ¿Se puede andar en política o no? Yo pienso que lo primero que va a hacer es mentir, porque siempre no va a ser lo correcto. No. Entonces, hay un poco raro. Lo haya como raro, dice el hermano, ¿es? Porque yo he visto la mayoría de las personas, bueno, incluso yo he visto personas que aún sirven a Dios, pero se les haya que siempre entran con un tipo de... Y ahí estaría el problema. Oh, sí. Usted, hermano Marcial, ¿qué piensa usted? ¿Vale la pena andar ahí? ¿No quiere lanzarse de regidor? ¿Lo vamos a apoyar? Dice el hermano que no se puede. ¿Usted qué dice, hermano Chente? Estos hermanos no voy a tener ningún alcalde aquí yo entonces. Si nadie quiere lanzarse, tal vez entre las mujeres hay alguna valiente que dice, yo sí quiero. Miren, hermano, quería entrevistar a un par de políticos yo ahorita antes de esta prédica, pero no se dio la oportunidad, están muy ocupados ahorita. Porque sí tenemos problemas con nuestra política, hermano. De que el sistema político que nosotros tenemos está demasiado lleno de corrupción, ¿verdad? Y entonces, si usted no se adhiere a ese sistema, va a tener problemas con ello, lo más seguro. Va a tener problemas con ello. Pero de que sea pecado, digamos, que sea pecado de que una persona me diga, hermano, fíjate que yo quiero entrar en la política, quiero ser regidor y después quiero ser alcalde. Yo siempre he llamado, hermano, que quiero.
Yo lo bendigo y le digo, en el nombre de Jesús de Nazaret, vaya y haga lo correcto. Pero es difícil. Es lo que digo la hermana, y ahí todo el mundo es mentiroso. ¿Qué va a aprender uno entonces? Esa es otra cosa, hermano. Voy a andar dando vive a los políticos, eso no se puede. Eso no se puede. Andar diciendo vive o vive este o vive el otro. No. Vive Cristo, hermano. Venga a la iglesia a decir vive Cristo, ¿verdad? Pero no es que sea pecado que una persona diga yo quiero llegar a ser presidente de la República. No, ni que diga yo quiero llegar a ser regidor. El problema es ¿cómo vas a hacer para llegar ahí? Con mentira, En otra palabra, va a tener que mentir. Al pueblo le gusta que le mienta, sí, porque la mayoría de los políticos uno ya no les cree. Primero, ellos tienen sistemas de recompensa. Para llegar a ser una persona grande en la política, usted tiene que hacer alianzas. ¿Sabe cuánto es lo que se le permite a un político a etapa presidencial invertir en política para llegar a la presidencia? Hasta lo que la ley le permite 500 millones de lempiras. Porque se lo escuché a uno de estos que estaban entrevistando ahí en un podcast. Dijo, lo que la ley nos permite a nosotros para llegar a la presidencia, solo para invertir en política, 500 millones de lempiras. Si usted quiere llegar a ser presidente, que espero que haya alguno aquí, ¿de dónde va a sacar esos 500 millones para invertir? Tiene que ir donde los empresarios o donde los narcotraficantes, para que ellos le den ese dinero y después usted va a gobernar para ellos, no para el pueblo. Entonces, el problema que tenemos en nuestra política es que está demasiado corrompida. Y para llegar a un puesto importante como eso, usted necesita dinero. Y para conseguir ese dinero, usted necesita hacer alianzas. Y a saber si aunque usted sea una persona justa, las personas que le están proveyendo el dinero no lo sean. Y después usted va a tener que gobernar para ellas porque se los debe. Y todo el que anda en política sabe que si no tiene dinero es difícil. Entonces, no es que un cristiano no puede andar en política. Claro que puede. ¿Por qué no? O sea, no es más. Me gustaría a mí que todos los alcaldes salieran de la aldea del Saladino y congregándose aquí. Me gustaría, ¿por qué? Porque al menos yo sé que le puedo dar el voto a una persona a la cual no va a andar llamando brujos para que le limpien la casa. Me gustaría que cada uno de los presidentes, ¿verdad?, saliera de personas, de los hijos de ustedes, que les han enseñado valores morales, que les han enseñado, ¿verdad?, que la Biblia es la palabra de Dios, que les han enseñado a adorar al Señor, a honrar a sus padres, a ser honestos, ¿verdad? Ojalá y nosotros pudiéramos, hermano, o Dios quiera, ¿verdad?, y nosotros pudiéramos, hermano, influenciar en nuestros políticos para que nuestros políticos fueran gente de bien. Dios quiera y suceda. Debemos orar por eso, para que nuestros políticos se conviertan, ¿verdad?, y sean personas fieles, firmes, justas, que amen realmente dejar un legado en nuestro país. Claro que sí. Pero para que usted y yo, que digan que el pastor Carlos va como próximo alcalde de Teupacenti, es muy difícil, hermano. Es muy difícil, ¿verdad? No porque, como dije la hermana, tal vez me seguiría uno que otro. Porque entre más conocen a una persona, más fácil es que lo sigan. Yo sé, tal vez me seguiría uno que otro, pero siempre se ocupa de la ayuda de los demás. Usted no va solo en un partido político. No va solo. Hay otros que están arriba de usted, que lo están apoyando para que usted haga la cosa. Entonces después usted le dé favores a esos de arriba. ¿Cómo va a ser después? Pero de que se puede, hermano. Así que si alguno de ustedes quiere y dice, hermano, yo me voy a tirar a morir en la política, lo apoyamos. Pero usted debe saber que hay una guerra que se tiene que librar ahí en contra de la corrupción que hay entre todos nuestros políticos. Hay políticos aliados con las pandillas en Tegucigalpa, ¿verdad? Hay políticos aliados con narcotraficantes y otros aliados con empresarios, y cada uno va con sus intereses, mire. Entonces, si alguno de ustedes quiere entrar en la política, bien puede. No es que se le prohíbe, ¿verdad? Sin embargo, lo que debe saber es que hay grandes posibilidades de que usted se vuelva un corrupto
como los compañeros que va a tener. Y si no aguantan ni irse para los estados, hermano, peor para andar en política. Algunos que van para los estados, están allá, a los 3 meses no son cristianos ya. Solo porque el ambiente de allá, hermano, es tan pesado que no tienen al pastor que les ande diciendo, ahí venga, congréguese, hombre. Y orando por ellos, ahí venga, oro por ustedes para que Dios los restaure. Como no tienen a alguien que ande detrás de ellos allá así, allá al mes, hermano, ellos ya ni parece que son cristianos. Ya se visten diferente, ya van a la discoteca, ya suben historias con una cerveza a la par. Y van a aguantar en el mundo de la política, mi hermano, que el mundo de la política es un mundo corrupto casi en su totalidad. Son muy pocos los políticos que no se dan a la corrupción. Entonces, si alguno me dice, yo quiero entrar a la política, mi hermano, yo lo quedo viendo como, ¿sos valiente vos? ¿Sos valiente vos si quieres entrar ahí? Porque fácil no es esa guerra que vas a pelear ahí. Ahí vas a estar viendo el montón de dinero que va pasando. ¿De dónde salió el pisto? Nadie sabe. Te va a pegar ganas de agarrar una marqueta también. Y de decir, no, esto no va a ayudar a nadie, esto va a ser para mí. Dígame, hermano. La política para cristianos puede ser una oferta del enemigo. Tiene que estar bien fortalecido. Es como les digo, miren, ven. Es peor que irse para los estados. Si en los estados cae todo el mundo se descarrea. En la política, hermano, es bien difícil. Bien difícil, hermano. De que se puede, se puede. Y me gustaría que hubieran más políticos cristianos. No pastores, ¿verdad? Los pastores no. Los pastores Dios los llamó a otro reino. Hay pastores políticos, hermano, pero el pastor que anda ahí tirándose para alcalde. Tenemos pastores incluso que se quieren tirar a la presidencia, ¿verdad? Pero que se les permita no significa que sea lo mejor. Es que el pastor tiene que dedicarse a la obra, hermano, del Señor. Tenemos un pastor acá, que era el que caminaba con Juan Orlando, no me acuerdo cómo se llama. Ese hombre es político, ¿verdad? 100%. No sé qué tan bueno o qué tan malo sea. Pero si me tocara decidir entre darle el voto a un hijo del diablo y a ese pastor, yo lo doy a ese pastor. ¿Verdad? Es la verdad, pero no significa que Dios esté de acuerdo, porque entonces estamos haciendo lo mismo que hizo Israel, dejando el reino de Dios. Nosotros estamos ahorita en el reino de Dios, dejando el reino de Dios por el reino de los hombres. ¿Para qué quiero el reino de los hombres yo, cuando puedo tener el reino de Dios? No lo necesito. No deberíamos, ¿verdad? Ahora, si un político viene y dice, hermano, ¿y qué quiero que oren por mí? Vamos y oramos por él, sin problema. Pero es que el reino de Dios debe influir más bien en el reino de los hombres, no al revés. No es que yo tengo que llegar a ser presidente para influir en este país, no. Como pastor es suficiente, ¿verdad? Podemos influir en el país para bien, en nuestros gobiernos, en nuestros políticos, Nosotros debemos orar por todos, hermano. La influencia de nosotros está en el poder de Dios. ¿Por qué? Porque usted puede ir donde un político para que le dé. Y como puede ser que le dé, no le da nada. Va. O ustedes siempre que van vienen con el bojote de cosas de allá para acá. Como puede ser que le den o que no le den. Pero en el reino al que ustedes pertenecen, ahí nunca hay escasez. Lo único que hay, hermano, usted tiene que someterse al rey de ese reino. Y a veces el rey de ese reino sabe que lo que usted quiere no es lo mejor para usted. Entonces usted tiene que someterse a la voluntad. Así como se someten al reino de los hombres, así usted en el reino de Dios debe someterse al reino de Dios. Mire que ellos cambiaron del reino de Dios al reino de los hombres. Y Dios le dio a Saúl, después le dio a David, después a Salomón, después empezaron los hijos de Salomón y los hijos de Roboam, creo que era, o Jeroboam, también empezaron a reinar en Israel. Reino de los hombres, mire. ¿Qué pasó con Israel? Se pervirtió en su totalidad. Porque el reino de los hombres se pervierte siempre. Si se pervertía en el pueblo de Dios, no digamos en el pueblo de Honduras. No digamos en el pueblo de Honduras. Y se pervertían los reyes que eran ungidos. Entonces, desde mi perspectiva, hermano, si alguno quiere ser político,
Gloria a Dios. Pero debe saber el reto al que se enfrenta. No es fácil estar ahí. Muy difícil, hermano. Le va a deber favores a mucha gente. Pero si ustedes se meten en el reino de Dios, Dios va a tocar a esos políticos, hermano. Dios va a hacer la obra con ellos. Dios va a empezar a levantar gente. Mire lo que pasó en El Salvador. En El Salvador es increíble lo que pasó. El Salvador estaba peor que Honduras.